¿Qué tienen en común? Vértigo, La ventana indiscreta, dos de las más famosas películas de Alfred Hitchcock, y Doble cuerpo, del gran e inolvidable Brian De Palma. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Amor de Cine. Me llamo José Antonio García y hoy vamos a hablar de Doble cuerpo, dirigida en el año 1964 por Brian De Palma. Brian De Palma, en el acervo popular cinéfilo, hoy en día es considerado un director de culto, pero cierto y verdad es que en su época fue un cineasta notablemente vilipendiado por ser considerado un mero y sin sobre imitador del cine de Alfred Hitchcock. La carrera de Brian De Palma arranca sobre todo, tiene películas previas, pero su primer gran éxito no es Sisters, Hermanas, también por supuesto Carrie, la adaptación de la primera novela de Stephen King, y a partir de la década de los 80, Brian De Palma es capaz de trascender, de desbordar el estilo hitchcockiano y de fundar un estilo propio, eminentemente de palmiano, con esa trilogía de películas memorables compuesta por Test to Kill, Bestia para matar en español, Blowout, Impacto en español y Boy Double, Doble cuerpo en español. Sí que es cierto que estas películas no son las más conocidas y recordadas de Brian De Palma. Ese honor pues le corresponde a títulos como Scarface, remake homónimo de la película Howard Fox, protagonizada por Paul Mooney, a Carlitos Way, atrapado por su pasado, incluso a Los intocables de John Ness, protagonizada por Kevin Costner, por Andy García y por Sean Connery, entre otros. En Doble cuerpo, Brian De Palma iba a fundir dos de las más famosas películas de Hitchcock, La ventana indiscreta y Vértigo, en una mezcla absolutamente magistral. La película está protagonizada por Kerry Watson, por Deborah Shelton y por Melanie Griffith, y nos narra las aventuras y desventuras de un actor fracasado que un buen día, en una clase de interpretación, conoce a un amigo de dudosa categoría moral que le presta un piso. Ya en ese piso, inserto en el corazón de Hollywood, nuestro protagonista se dedica a espiar por las noches como un voyeur, como ya hacía el personaje de Jane Stewart en La ventana indiscreta, a su vecina. Hasta que un buen día, pues parece que atisba a un individuo con protervas y alevosas intenciones que quiere darle matarile a su vecina y se dedica a perseguirla por un centro comercial en una escena filmada de escándalo, estéticamente apabullante, por una playa, hasta que finalmente nuestro protagonista descubre que todo ha sido una audaz pero muy maquiavélica martingala, una treta urdida por el amigo que conoció la clase de interpretación para tener una coartada perfecta para asesinar a su mujer. Algo parecido a lo que ya ocurría en Vértigo, de Alfred Hitchcock, donde nuestro protagonista Scotty pues finalmente acaba desvelando esa trama criminal en la que lo había implicado su amigo y en la que también estaba implicado el personaje de Madeleine Yugi, que interpretaba magistralmente esa actriz portentosa llamada Kim Nova. En Doble cuerpo de Brian De Palma podemos apreciar dos de los rasgos más característicos del cine hitchcockiano, pero trascendidos, desbordados, llevados al paroxismo, como siempre hace Brian De Palma en todas sus películas. Esos dos rasgos son, en primer lugar, el escepticismo de la experiencia, una tesis que ya formuló el gran filósofo del cine estadounidense Stanley Cavell en Sobre el mundo visto, según la cual muchas veces cuando estamos viendo una película somos incapaces de distinguir la realidad de la ficción, ¿no? Y esto es algo que le sucede a nuestro protagonista en la propia trama de la película, que es incapaz de distinguir lo que es real y lo que es ficticio, ¿no? Con ese plan malvado, ¿no? En el que se ha visto implicado por la excreta urdida por su amigo, por ese dudoso personaje, ¿no? Que acaba de conocer en la clase de interpretación. Y también vamos a ver en Doble cuerpo una de las tesis más famosas del filósofo norteamericano Robert Peepy, explicada con gran prolijidad en su ensayo Hitchcock filósofo, hablando sobre todo de Vértigo, según la cual el sujeto contemporáneo estaría viviendo, ¿no?, eternamente en un estado de crisis de la agencia permanente. Esto se aprecia muy bien en Vértigo porque nuestro protagonista no se enamora de una persona real, sino que se enamora de una idea, ¿verdad? De la idea que se había forjado en su cabeza del personaje de Madeleine, que no existía, y eso se ve muy bien, ¿no?, en la postrimería de la película, cuando intenta transformar a Judy en la Madeleine que él supuestamente cree muerta, cree suicidada. Y esto lo vamos a ver también en Doble cuerpo, porque nuestro protagonista, al fin y al cabo, no se enamora de ninguna mujer real, sino que se acaba enamorando más bien de una idea, que es el personaje, ¿no?, construido Ari Mohon por Deborah Shelton y por Melanie Griffith, ¿no? Y esto representa muy bien pues la crisis de la identidad contemporánea, ¿no?, la dificultad que tiene el sujeto para reconocer su propia identidad y también para reconocer la identidad de los otros. Entonces creo que ha llegado el momento de ponderar en su justa medida la obra de Brian De Palma, quizá uno de los directores más avezados con la cámara de esa generación, ¿no?, de Peter Biskind, de Los moteros tranquilos, Doctor Salvaje, de su famoso ensayo, generación de Spielberg, de Coppola, de George Lucas, de Robert Zemeckis, etcétera. Pues quizá entre todos ellos Brian De Palma sea el más
audaz con la cámara, el más avezado con la cámara, y lejos de ser un mero imitador de Hitchcock, tiene un estilo propio, una impronta visual muy marcada, y esto es algo muy a tener en cuenta a la hora de realizar una crítica de una película. Así que ya llega la hora de reivindicar el cine de Brian De Palma, no solo el de esta época, de los años 60, 90, 70, sino también, por supuesto, el cine de los 2000, porque tiene dos películas que son increíbles, ¿no? Como Femme Fatal y como esa obra maestra olvidada del cine antibelicista o antibélico que es Reactive, que mezcla varios hallazgos godardianos en cuanto al montaje y que constituye una de las diatribas más feroces jamás formuladas contra el imperialismo depredador norteamericano. Si esta crítica os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta, suscribíos al canal Amor de Cine y nos vemos en la siguiente crítica. Un abrazo a todos.